tenemos a Daniel Soto ya, listo y dispuesto para conversar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, abogado, una vez más. ¿Cómo está usted? Hola Alejandra, mucho gusto. Mucho gusto, pues tanto tiempo que no conversábamos y teníamos muchas ganas de tenerlo además hace muchos días para conversar sobre todo lo que está pasando en Carabineros y en la tan manoseada reforma que se ha hablado tanto. Parto por la actualidad. Perdón. Sí, yo creo que es más razonable. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Quieres Sí, hacer tú la pregunta? yo quería preguntar una cosa bien básica. Para usted, como profesor de Carabineros, después de haber tenido toda una carrera en la institución, ¿hay alguna incompatibilidad entre ser general director de la institución y tener una formalización judicial de ese tipo? Su pregunta va a lo medular de esta controversia. Pero permítame hacer una introducción preliminar sin esquivar la pregunta que se la voy a responder derechamente. Lo primero que hay que considerar es que la policía tiene un rol que es tremendamente importante en un Estado de Derecho. La policía es la que, con el ejercicio de su función, garantiza la seguridad, y la seguridad es una condición para que las personas podamos desempeñar o ejercer nuestros derechos humanos. Entonces, a partir de ese punto, de la relevancia de la policía, uno se podría preguntar si la permanencia de un general director, de un jefe de policía, porque no estamos hablando de la imputación a una persona común de la calle, no estamos hablando de la imputación a un funcionario público abstracto, sino que estamos hablando de una imputación a un jefe de policía. La pregunta sería, si una imputación penal de esta naturaleza, que dice relación con el ejercicio de la función profesional desarrollada por el propio general, ¿es compatible o incompatible con su permanencia en el cargo? Y mi respuesta derechamente es, no es compatible. Y no es compatible no porque existe un problema de tipo procesal o una norma reglamentaria específica que diga que un funcionario público que es el jefe de un servicio no se puede mantener en su cargo cuando tiene una imputación, sino que es mucho más compleja la incompatibilidad y está relacionada con que un jefe de policía no puede ejercer su potestad disciplinaria, por ejemplo, cuando moralmente, cuando está siendo imputado por un deber, por no haber cumplido con un deber que es el ejercicio de la responsabilidad de mando. Entonces hay una contradicción respecto de su ejercicio en cuanto a jefatura. Los jefes dan órdenes y los jefes tienen la capacidad de hacer esas órdenes. Ese es el ejercicio de la potestad disciplinaria. Un jefe de policía cuestionado por su desempeño profesional y cuestionado penalmente se ve impedido de ejercer la potestad disciplinaria en determinados ámbitos específicos. No podría castigar a los carabineros que no comparecen a la fiscalía, por ejemplo. No podría conducir de debida manera los servicios especializados de carabineros que están vinculados con el Ministerio Público. Una segunda incompatibilidad está relacionada con la dificultad que tiene una persona cuyo cargo implica 24 horas al día de desempeño, la incompatibilidad de destinar tiempo a su defensa y al mismo tiempo ejercer un cargo de esa naturaleza. Hay algún minuto en que se produce la ocupación de horas del trabajo del servicio público en el ámbito de los intereses personales. Una tercera incompatibilidad es que la gente tiende a hacer una confusión lamentable entre la institución propiamente tal y el general imputado. Y desafortunadamente esta confusión ha sido reforzada por algunos personeros políticos que han, entre comillas, la institución, queriendo decir que querían dar su apoyo a la persona del general director. Y no es posible que tengamos La responsabilidad penal tiene como propósito identificar individualmente la responsabilidad de cada persona. Entonces aquí no se está dando la responsabilidad jurídica, la responsabilidad de carabineros en hechos ilícitos cometidos durante el estallido social. Lo que se está investigando es la responsabilidad individual. Entonces, generar esta confusión produce legitimidad a la función de policía. Y cuando se deslegitima, perdemos todo, porque legitimidad significa que entregan información, obedecen a la policía. Cuando eso no se produce, se genera inseguridad. Entonces hay una serie de incompatibilidades de tipo administrativas, de tipo reglamentarias, de tipo político, que hacen incompatible una permanencia de 4 meses
cuando una persona está siendo imputada y poniendo al general director en una situación de protagonismo político. Estas defensas corporativas de algunos partidos políticos que hacen esta relación equivocada entre Carabineros y el general director, en definitiva, podrían interpretarse como que el general director adquiere una cierta autonomía política que lo convierte en un caudillo. Entonces, hay una serie de elementos que van más allá de lo puramente procesal que hacen incompatible una defensa. No es razonable que la defensa se haya sostenido sobre la base de no comparecer, de comparecer y no declarar, o de descalificar a la... Porque la causa, la defensa del general Yáñez, es un cuestionamiento al sistema penal. Y eso no es conveniente para todos los chilenos. No necesitamos que una autoridad pública esté cuestionando el sistema de administración de justicia de este país. Abogado, gusto en saludarlo y muy clara su reflexión. También creo que ha habido un proceso ciudadano desde que ocurrió el estallido social donde uno comienza a relevar también lo que siempre ha tenido, pero en algún momento todo cuestionado, que es la importancia de Carabineros en el orden público, tener una policía sólida, bien preparada, ¿cierto? Con protocolos claros, todo eso yo creo que está como elemento de la discusión, pero me una duda que me gustaría precisarla con usted, también lo que decía al final, o sea, el señor Yáñez en este caso ha basado una defensa en la no colaboración. Y él es director general de Carabineros, cumple un rol público esencial. Entonces, yo no sé si es tan legítimo que, entendiendo que es un derecho la no colaboración y guardar silencio, él se acoja a aquello, porque en el fondo, él no es un ciudadano común. Él es un director de policía y por lo tanto creo que, de acuerdo a mi criterio, tiene la obligación de colaborar. Es bien poco estratégico, no quiero ocupar la palabra dignidad, pero es bien poco certero el hecho de decir... No voy a colaborar en nada y sigo en mi cargo también. A mí me parece incompatible. A mí me parece que todas las personas tienen derecho a no comparecer y a guardar silencio. Todas las personas. También el general Yáñez. Pero una defensa de esa naturaleza es más oportuna efectuarla fuera de la institución, no dentro. Él tiene todo el derecho de asumir una defensa de ese tipo. Sí. Pero cuando se trata del jefe de una de las policías, cuyo desempeño consiste en ser auxiliar del Ministerio Público, hay un contrasentido. No se puede ser auxiliar del Ministerio Público y al mismo tiempo entorpecer una investigación donde una persona tiene intereses propios. Entonces aquí hay un conflicto importante entre el interés colectivo, que es que la organización funcione, que el sistema penal funcione, y el interés personal de una persona que, al defenderse, está generando todo este cuestionamiento innecesario a la organización y que en definitiva perjudica cómo la gente ve a los carabineros en la calle, que perjudica en definitiva la seguridad pública. Entonces, el problema yo creo es importante porque se está defendiendo mal el general mientras está en la institución porque no puede desplegar todos los argumentos que eventualmente quisiera hacer. O sea, no le conviene a él, pero tampoco le conviene a la institución porque las instituciones jerárquicas tienen la dificultad de que normalmente las decisiones importantes las toma la cabeza. Y quienes continúan en la pirámide normalmente no toman decisiones esperando ver cuáles son los criterios que se van a asumir desde la cúspide de la organización. Entonces, cuando un general director está muy preocupado de temas particulares, está dejando de ver cuestiones estratégicas y eso se va, de alguna manera, trasvasijando al resto de la conducción estratégica de la organización. Entonces, hay una incompatibilidad para él como persona para poder ejercer todos los derechos que quiera, y hay un problema importante que le está generando a esta organización, a los carabineros y a la seguridad pública. Damaris White, en nuestro chat, pregunta, dice, o sea que el general Yáñez, al estar imputado, ¿perdería autoridad moral frente a sus subordinados? Y yo agrego algo que también le pregunto, abogado, y también como que en el fondo le daría incertezas a los carabineros que están en las calles, porque al final si el director general, digamos, no asume su responsabilidad de mando, quiere decir que ellos al seguir órdenes, entonces, o sea, como que su mando, digamos, tampoco va a ser responsable si le están dando una orden, no sé, de disparar a alguien, por ejemplo, en algún momento. Me imagino que eso Sí, perdón. Usted señala algo que es tremendamente importante y es qué hay detrás de la imputación al general Yáñez. No sabemos con exactitud cuáles son los cargos que va a formular la Fiscalía, cuáles son los delitos. Pero lo que todos entendemos
es que detrás de esta imputación penal hay una suerte de exigencia de rendición de cuentas. Lo que se le está preguntando a él es, mire, en un escenario en el que los generales planifican las operaciones, las ejecutan dando instrucciones y después las supervisan y ponen notas si estas cosas se hicieron bien o se hicieron mal, la gente creería, todos creeríamos que los efectos de las operaciones son atribuibles a la jefatura. Entonces lo que se le pregunta al general Yáñez es, mire, de los resultados dañinos del estallido social, ¿cuál es su responsabilidad? Sabemos que hay mutilaciones oculares, sabemos que hay denuncia de violación a los derechos humanos, entonces explíquenos, independientemente de la responsabilidad que han tenido sus subalternos, ¿cuál es la responsabilidad suya como jefe? Ese problema no ha sido respondido por las autoridades del gobierno anterior, por este gobierno, ni por las autoridades de Carabineros desde el 2019 hasta la fecha. Cuando la Contraloría General de la República le pregunta, le dice a la institución, oiga, ¿sabe qué? Los sumarios que usted ha hecho no me convencen, todavía no tengo claro lo de la responsabilidad de mando, y la Contraloría le dice a Carabineros, mire, aquí está un sumario, hay varios generales imputados, le entrego este sumario para que usted resuelva y tome decisiones en torno a eso. Lo que el general director de la época, el general Rosa, luego el general Yáñez, debían hacer, era tomar una decisión, era decir cuál es su grado de convicción respecto del proceso. Ellos no tomaron una decisión, en definitiva el documento, el proceso se paraliza a través de impugnaciones en los tribunales ordinarios y el proceso queda estancado. Entonces, la primera formulación que se hace pública a Carabineros de Chile, a los mandos de Carabineros de Chile respecto de, explíqueme por favor cuál es la responsabilidad en la cadena de mando respecto del uso de la fuerza, no hay respuesta. Entonces se llega a la instancia penal porque se ha generado un efecto bola de nieve. Nadie da respuesta a cuál es el grado de responsabilidad que pueda existir en estas cosas. Y finalmente se le consulta al general, oiga, aquí parece que este tema es complejo, ¿por qué no nos cuenta qué pasó? Y el imputado se sustrae a las obligaciones básicas. Eso genera incomodidad en el Ministerio Público, incomodidad en las víctimas de trauma ocular, incomodidad en el público y también incomodidad a los carabineros. Porque los carabineros de la calle, habría que preguntarle al alto mando, ¿tienes la misma posibilidad de no comparecer a una audiencia del Ministerio Público? ¿Pueden excusarse 6 veces? Podríamos preguntarle, ¿es razonable que cuando a usted le preguntan por el ejercicio de su función pública, usted no dé respuesta? En un sumario administrativo, un carabinero podría decir, pues, ¿reservo el derecho a guardar silencio? No, porque está preguntando por su trabajo y tiene que responderle a su jefe. Entonces, cuando uno de los mecanismos de control que tiene la policía es el control jurisdiccional, el control que hace el Ministerio Público, cuando la policía no quiere rendir cuentas ante ese mecanismo, hay algo que está fallando. Y eso genera descrédito. Genera un problema de cohesión dentro de la organización, resulta una cuestión que incomoda, que resulta incompatible a los carabineros de todos los grados, les resulta incómodo un tipo de defensa de esta naturaleza, y genera en definitiva suspicacia en el mundo político, en el mundo social. Entonces, hay incompatibilidades de distinta naturaleza que sugieren que una mejor defensa podría ser asumida por una autoridad como esta, que es jefe de una institución policial importante del país. Una mejor defensa sería afuera, y una mejor defensa también implicaría que se saca a la institución del debate cotidiano. Eso no le hace bien a los carabineros, y esperar 4 meses que la institución esté asociada a un debate de esta naturaleza me parece que no es bueno. Mire, Pictorius dice, queda claro que la institución pide a gritos una reforma profunda. Y como autoridad, cuando a uno le toca reunirse con carabineros, generalmente reclaman mucho por sus condiciones de trabajo. Entonces, hay 2 preguntas que quiero hacerle, pero que están relacionadas, abogado. Una es, ¿qué necesitamos para enfrentar de mejor manera la realidad que ha ido cambiando, ¿no? Y tenemos, a lo mejor, no tanto aumento de crimen, pero sí un crimen que es mucho más violento y que a lo mejor se está empezando a organizar, ¿ah? Crimen organizado, como que uno lo ve que está empezando a llegar a nuestro país con fuerza, así como ha entrado en otros países, y eso, efectivamente, como sociedad debemos intentar detenerlo de alguna manera. Estábamos recién conversando de un artista y la narcocultura que está presente en los artistas, ¿no? Y en las poblaciones y exacto. En todos lados. Entonces,
hay ahí que los carabineros, usted que sabe cómo se preparan, sería interesante que nos dijera cómo se preparan las carabineras y los carabineros hoy y qué es lo que falta quizás para que vayamos entrando en estas temáticas nuevas, en los nuevos delitos, etcétera. Usted apunta bien a dos problemas que existen ahora. La primera pregunta sería, ¿es necesaria una reforma de policía desde un punto de vista técnico? Y una respuesta sencilla es sí, porque aun cuando todas las instituciones estén funcionando, siempre pueden funcionar mejor. Entonces la idea de una reforma es evidente en el sentido que es importante mejorar tanto la estructura de la organización, diseñar los procesos de tal manera que funcione mejor, mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios policiales. Constantemente aparecen denuncias de acoso laboral, acoso sexual, hora extenuante, o entre un 20 y un 30% de los carabineros con licencia médica. Esos son temas que hay que nadie le ha hincado el diente, y que son temas que son tremendamente importantes, porque normalmente se dice necesitamos más carabineros. Y la cuestión es, ¿cómo conseguimos más carabineros? Claro. Y podríamos conseguir más carabineros si mejoramos el clima organizacional, si mejoramos el equipamiento, si mejoramos el entrenamiento, si mejoramos la calidad de vida de los carabineros, tenemos funcionarios funcionando de mejor manera y dándole mejores respuestas a la población. Entonces, efectivamente, la primera reforma que hay que hacer es una reforma que mejore las condiciones de trabajo, que mejore el equipamiento, que mejore el entrenamiento, que mejore la jornada, que incluso mejore la remuneración, porque la remuneración de carabineros no es mala, especialmente mirada en el largo plazo, pero podríamos tener mejores postulantes si los sueldos actuales fuesen más elevados, es decir, que no el carabinero no esté esperando 20 años para tener un buen sueldo, sino que tenga los sueldos ahora. Mejor equipamiento, mejor entrenamiento, mejor reparto de la jornada de trabajo implica policías que están dando mejores respuestas a la población. Entonces, uno tiene que dar con los bueyes que tiene, y es difícil una reforma en abstracto y pensando en muchos años. Si usted me pregunta qué hay que hacer ahora para mejorar el tema, es mejoremos primero el clima organizacional. ¿Y cómo lo mejoramos? Haciendo responsable a quienes ejecutan sus tareas del efecto de lo que hacen. Si existe en una unidad de carabineros o una comisaría un mal clima organizacional, hay un jefe que es el responsable. Ese jefe tiene que hacerse responsable disciplinariamente de lo que está ocurriendo. Habrá que poner gente con mayores competencias. Entonces, desde mi punto de vista, se pueden hacer cambios importantes, adecuaciones importantes, sin necesidad de tener que recurrir a leyes o a debates importantes. Necesitamos mejores condiciones de trabajo para los carabineros y que los carabineros estén dando respuesta a los problemas de la gente. La gente reclama porque los carabineros no llegan, porque los carabineros se demoran. Esas son las respuestas que tiene que dar en alto mando. ¿Por qué hay retraso en la respuesta? Es que nos faltan carabineros. Bueno, si faltan carabineros, entonces en lugar de desplegarlos en patrullas de a dos, desplieguenlos de a uno, pero de tal manera que puedan conectarse rápidamente unos con otros con mejores medios. Si tiene problemas... ¿Le van a decir que faltan autos? Escuchaba esa respuesta. Sí, pero es que todo es corregible. Por ejemplo, si usted tiene una cámara que está funcionando permanentemente y elevando a la nube la información que el policía está captando, y esa cámara tiene una georreferenciación, usted tiene varios instrumentos al mismo tiempo. Pueden llegar otros policías rápidos, puede identificar cuáles son los lugares con mayor delincuencia. Es decir, aquí lo que se trata es de voluntad política. Eso es lo que se requiere para mejorar el clima organizacional dentro de las policías y para mejorar el desempeño que se hace. Efectivamente, se requiere más especialización y demás. Claro. Pero partamos por lo que tenemos a mano. O sea, si tenemos que hacer estos cambios ahora, se pueden hacer. Los efectos los vamos a tener en un par de meses. Y sobre todo, mejorar ese clima, como usted dice, porque la cantidad de licencias. Claro. Creo que es como un 50% de la dotación que está con licencia médica. Un 20 y un 30%. Claro. Que los carabineros están enfermos. Uno entiende que la sobrecarga de trabajo, la naturaleza del oficio, puede propender más a este tipo de problemas, pero habría que abordarlo de otra forma. Aquí también están saliendo el acoso a las carabineras, claro. Las denuncias que han hecho por televisión en los últimos días. Me parece muy fundamental. Y que fueron marginadas de la institución. Abogado, le pregunto también por lo que ha hecho este gobierno, porque llevó una promesa transformadora, ¿cierto? Decían ellos, ¿cierto? Refundar Carabineros. Y después han tenido una estrategia más de alianza, donde sí, de acuerdo a lo que testimonia la ministra del Interior, el señor Monsalve,
se han entregado más herramientas, autos que estábamos hablando, recursos, y han optado por ese camino para fortalecer el trabajo de las policías, por supuesto. ¿Le parece suficiente? ¿Cree que está bien encaminado? ¿Cuál es su opinión respecto a la manera en que se ha manejado esa relación y, por supuesto, se han entregado los recursos y las necesidades que requiere la institución para funcionar? Mire, lo que ha pasado en los últimos años, desde que se empieza a debatir el tema de la reforma de algo, es lo siguiente. Primero, no hay diagnóstico claro en el inicio, entonces no sabemos qué hay que reformar ni por qué reformar. Entonces, a veces oímos que se habla de reforma de carabineros, otra es reforma policial, otra de reforma del sistema de policía. Entonces, nunca sabemos exactamente cuál es el énfasis que se le está dando al tema de la reforma. Claro. Y cuando se trata de implementar la reforma, lo que vemos en los últimos 15 años, es que son las propias instituciones las que terminan definiendo cuáles son las prioridades. Entonces, esa reforma nunca tiene ni un diagnóstico, ni un compromiso de autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, etcétera, que permitan avanzar hacia adecuaciones estructurales. Lo que requieren las policías, por ejemplo, es rediseño de procesos, que no se superpongan los procesos, que las cuestiones se hagan rápido, externalicemos servicios. A propósito de los vehículos, ¿la policía necesita tener vehículos? Sí, necesita vehículos para andar, pero ¿necesita ser dueña de los vehículos? No, podría tener vehículos concesionados, se daña el vehículo y la empresa a cargo se lo repara. Al tiro. Y nos evitamos los problemas logísticos, corrupción que se genera con insumos, etc. No se requiere tener, como ahora se anunciaba, 180 vehículos. No necesitamos ser dueños de 180 vehículos. Necesitamos ser dueños de la capacidad de transporte y que alguien vaya sustituyendo los vehículos que están dañados. Entonces, una reforma no significa para que funcione. Una reforma lo que requiere es que el asunto funcione. Y lo que necesitamos para hacer funcionar es ver dónde están los detalles. Por eso que le decía que hay un problema de diagnóstico y que cuando finalmente se implementan las reformas son las propias policías las que terminan cambiando uniforme, la policía civil que termina usando uniforme como si fuera policía uniformada, la policía uniformada que cambia el color de los radiopatrullas, el color. Entonces, es un problema de tipo político. ¿Qué queremos? ¿Por qué hay que reformar? ¿Qué hay que reformar? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo haramos con los bueyes que tenemos? Claro. Y el tema es sencillo. La policía requiere cierta autonomía, pero requiere que se impongan metas. Entonces, cuando vemos en los últimos gobiernos una cercanía importante, en casi todos los gobiernos, entre el presidente y general director, es algo que es importante, pero lo que hace falta ahí es identificar, la policía ¿qué metas le puso el Ejecutivo al general director? ¿El general director está cumpliendo las metas que le está impartiendo el gobierno? Porque esa autonomía es importante, pero esa autonomía implica responsabilidad. Entonces, en este país nos enredamos. No hacemos diagnóstico, no identificamos cuáles son las prioridades, cuáles son las responsabilidades de las instituciones políticas, de las instituciones policiales, cuáles son las metas, cómo se rinden cuentas, etcétera. Yo ya como para que vayamos redondeando la entrevista, tengo aquí, alguien estaba hablando aquí de Crespo, otras personas recuerdan hace poco también a un carabinero que se detuvo, que también tuvo actuaciones muy... Sí. Que fue detenido después de un test de droga al interior de la institución y dio positivo por cocaína. Exactamente, y que además durante el estallido justamente fue uno de los más violentos, ¿no? Entonces, y Claudio Crespo, por ejemplo, repite cosas como que él no violó los derechos humanos, que incluso cuando la justicia le dio la razón a la senadora Campillay, que lo llamó violador de derechos humanos. Es impresionante como hay una desvirtuación, a veces uno lo ve en cierto tipo de carabineros, no en todo, porque además creo que son muy distintos a aquellos que se dedican a ir a reprimir en las protestas versus aquellos que están en el día a día, ¿no es cierto?, conviviendo, que pertenecen a los, ¿cómo se llama?, el vinculación del medio, ¿no?, que tiene Carabineros, que además son muy queridos generalmente por la comunidad, queridos y queridas. Entonces son como dos especies de personas distintas. ¿Tienen distinta también formación ese tipo de carabineros y carabineras, por ejemplo? Usted menciona varias cosas que son importantes. Por ejemplo, los mayores cuestionamientos que ha recibido Carabineros en los últimos años están relacionados con problemas de corrupción que afectan básicamente al alto comando. Claro. Entonces eso es importante porque no es un problema de corrupción
escandaloso que haya sido quizás generalizado, sino que está delimitado. La segunda cuestión que uno constata es que el segundo reclamo más significativo es uso desmedido de la fuerza, que no se ha dado en todos los ámbitos de aplicación de la fuerza de Carabineros, sino que en el mantenimiento del orden público. Entonces, aparentemente, lo que vemos, por la magnitud de las denuncias, por las consecuencias del estallido social, es que si existe un problema, o que el problema más grave respecto al uso de la fuerza está relacionado con áreas de mantenimiento del orden público, que es una especialidad de Carabineros. Entonces, otro tema que usted menciona y que es importante destacar es, si bien existen responsabilidades individuales de quienes cometen abuso, también existen responsabilidades de la organización y de los jefes, que es lo que estamos discutiendo ahora. Personas que han empleado mal las escopetas, pero lo que tenemos que preguntarnos es por qué escopetas para ese uso. Es decir, lo que se está preguntando ahora al general Yáñez es, cuénteme una cosa, las armas letales, armas que causan un daño, decidió dispersar manifestantes mediante el empleo de escopetas. La discusión es una discusión de tipo administrativa, de tipo político. Hay responsables individuales, pero digo, ¿cuál es la responsabilidad? Claro. ¿Por qué se planificó de esta manera? ¿Por qué no se le puso de uso que genera daños indiscriminados con anticipación? ¿Cuándo supo usted que se estaban generando estos daños? Porque efectivamente, casos como Crespo, aparentemente le dispara directamente a una persona, que sería un hecho como evidentemente de tipo ilícito, pero hay un montón de otros funcionarios que emplearon escopetas que no tenían entrenamiento para usar escopetas. Entonces, si usted saca estudiando, que son estudiantes de la Academia de Ciencias Policiales, y le pasa una escopeta y se enfrenta a situaciones violentas, donde la persona ve amenazada su integridad porque están tirando piedras, personas que se abalanzan, y no tiene instrucciones claras de cuál es su desempeño, qué tiene que cumplir ahí, no tiene instrucciones claras sobre la posibilidad del repliegue, de irse del lugar para evitar daños o lesiones a las personas, y si no tiene que crear una escopeta, es probable que se causen daño. Entonces, él va a ser individualmente, pero al mismo tiempo, este proceso es, ¿qué pasó con la organización? ¿Cómo se enfrentó? Tuvimos que improvisar. Improvisar puede ser una explicación respecto de efectos dañinos, pero ¿cuál es la responsabilidad que surge de la improvisación? Entonces, los debates en esto me parece que no son contundentes, porque no abordan los aspectos que son medulares. Porque yo creo que lo que se debiese distinguir, lo que se debiese discutir a propósito de la formalización del general Yáñez, por ejemplo, es ¿por qué hay incompatibilidad entre su permanencia y el ejercicio de sus derechos, de sus facultades para defenderse en un proceso penal? Porque es incompatible. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son en qué consiste la responsabilidad de mando? Todos sabemos que los jefes pueden ordenar, pero al mismo tiempo debiésemos esperar que las autoridades policiales, militares, que funcionan con el mismo esquema, nos expliquen cuál es el extremo del ejercicio del mando. Imparto órdenes, asumo las consecuencias de las órdenes que imparto. Entonces creo que los debates no son contundentes. Está faltando un poco más de ahondar. ¿Qué hay detrás de la discusión diaria? Hay un Nada punto extraño. Que el debate público está muy degradado. Sí, perdón. cierto. Sí. La decisión de nombrar o sacar a un general director de Carabineros recae en el presidente de la República. Entonces es una decisión que puede en este momento tomar Gabriel Boric posterior a la... Entonces la pregunta es, el presidente Boric tiene que sopesar costo de mantener a general Yáñez en esa posición, con todo esto que implica para la misma institucionalidad, si hay esta incompatibilidad. Al otro lado, la dificultad con nombrar otro general, porque tiene que ser uno de los generales del cuerpo que están ahí. Entonces supongo que hay una dificultad en eso. ¿Ve alguna posibilidad de nombrar a otra persona que no estaría en esa situación? Bueno. Pero mire, yo creo que la discusión es menos compleja. Una autoridad importante del Estado, como es la policía, que está siendo imputada por delitos graves y cuyo desempeño cotidiano se ve perturbado por una imputación criminal, esa persona tiene una decisión personal, voluntaria, de decir, no voy a seguir perjudicando a mi organización
ni incomodando al presidente de la República, y voy a asumir mi defensa desde fuera de la organización. O sea, yo creo que no se debiese llegar a la necesidad de que el presidente, a los comandantes en jefe y al general director de Carabineros por decreto, no requiere hacer nada más, no requiere permiso. Luego manda los antecedentes al Senado para que de su unidad de lo recibido. No tiene que pedirle permiso a nadie. Desde la modificación del año 2005, el presidente de la República tiene facultades, tiene que explicar por qué. Pero esa fundamentación tampoco es discutible de gusto generalizado o no. Claro. El presidente es de la fuerza pública, de la fuerza... Ahora, el sucesor del general Yáñez, que es lo último que usted mencionó, debiese ser alguien que vivió dentro de las 5 primeras antigüedades. La del general Yáñez no llega de improviso, es algo que se sabía desde mediados del año pasado, de tal manera que todo lo que se ha desencadenado después de este anuncio de formalización era algo previsto. De hecho, a fines del año pasado, el general director hizo un cambio del alto mando generales y puso en el persona que es de su interés. Esa persona que es de su interés tiene la misma responsabilidad que en las imputaciones que se puedan establecer, porque era durante el estallido social y es quien recibía la información en el país y es quien además daba por orden del director de Orden y Seguridad. Entonces, lo que el gobierno debiese hacer es que las primeras antigüedades están relacionadas con un problema que todavía existe. Entonces, porque los generales de trabajo. Entonces no sería razonable que se escoja un general director nuevo que sea parte del equipo de trabajo del general director saliente. Claro. Se debiesen mirar esas consideraciones. Claro, por supuesto. Sí. Por supuesto. Abogado, muchas gracias por estar gracias a ustedes y por analizar la conoce bastante bien por dentro. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Y estaba Chao. Daniel Soto. Siempre tan claro para hablar. Me encanta Daniel Soto a mí cuando se manifiesta sobre esta materia y que conoce tanto además. Sí, porque él fue profesor de la Escuela de Carabineros y docente, digamos, durante mucho tiempo, entonces es muy interesante. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.